Quiero invitarlos para que se acerquen a este lado, a la primera fila, o hagamos un ejercicio y nos ubiquemos de un solo costado. Aquí, gracias. Sí, más cerca. Esto con la finalidad de dejarle el lugar a los que llegan luego. Claro, más arriba está perfecto. Vamos a saludar a la persona que está a nuestro lado. Vamos a decirle: Dios te bendiga, bienvenido. Dios tiene una palabra para despertarte hoy. Y queremos saludar a nuestros hermanos que están a través de la internet, en Canadá, en Chile, en Colombia, en Venezuela, en Santo Domingo, y decirles que Dios quiere despertarte hoy también, volviendo a reencontrarnos con algunas de esas verdades que están en la palabra de Dios, pero que por el constante uso y el pasar del tiempo pareciese que se nos van olvidando. ¿Cuántos quieren recibir algo nuevo hoy? Me gustan las cosas nuevas. Y vamos a la palabra de Dios en el capítulo número 11, segunda de Corintios 10, segunda de Corintios 10. Y vamos a leer 3 versículos para comenzar este estudio en esta mañana. Segunda de Corintios capítulo 10, ahí donde tú estás en tu casa puedes encontrar. Y segunda de Corintios capítulo 10, y ahí tienes otra Biblia para ti. Gracias. El título que algunos le colocaron es Pablo defiende su ministerio, pero esto lo hicieron fue aquellas personas que estaban revisando la Biblia, en este caso la Reina Valera. En el segundo capítulo de Corintios, capítulo 10, dice la palabra, desde el versículo 3 al 6. Versículo 3 al 6, y dice así: porque pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora venimos a ti, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, pidiendo que sea el Espíritu Santo iluminando esta palabra, que seas tú ministrando directamente a los espíritus, a las mentes, a los entendimientos, a los corazones, y que podamos tomar esta palabra y ponerla por obra en nuestras vidas y reaccionar de una manera diferente frente a toda adversidad. Proclamamos que nuestra fortaleza viene de ti, y proclamamos que esta palabra, Señor, es una palabra para caminar en el Espíritu, es una palabra poderosa, es una palabra que derriba fortalezas y argumentos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, y es una palabra que es viva y transforma nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén y amén. Comenzamos hoy hablando de armas carnales y armas espirituales. Es hermoso poder predicar sobre la unción del Espíritu Santo. Mi mejor amigo, mi mejor amigo es el Espíritu Santo. Él nos va a guiar a toda verdad. Él nos va a enseñar la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo inspiró esta palabra. Sin embargo, hay otros temas también hermosos para predicar, como el capítulo 23 del libro de los Salmos: Jehová es mi pastor.
Y qué hermoso podernos nosotros gozar sabiendo que Él es nuestro pastor y que en Él nada nos va a faltar. Que aunque pasemos por desiertos, valles de sombra, de muerte, no vamos a temer nada, porque Él es nuestro pastor. Es hermoso. Es hermoso también poder enseñar sobre lo que el Señor hizo en la cruz. Y que el Señor murió y resucitó, y gracias a ese sacrificio, nosotros por fe somos salvos y vamos a poder llegar en la vida eterna, a estar viviendo en una eternidad con Dios. Y allá nos encontraremos seguramente con todos los salvos en Cristo, y allí estaremos en la presencia del Señor. Son enseñanzas muy hermosas. Y yo le estaba pidiendo al Espíritu Santo, le decía: Señor, yo quisiera seguir predicando como esos temas tan hermosos de evangelismo. Son temas para alimentar nuestro primer amor, y qué bueno es predicar sobre el amor. Pero el Espíritu Santo me expresó: la iglesia duerme. Y no nosotros aquí como organización, sino la iglesia del Señor Jesucristo en la tierra ha sido tan maravillada por todo lo que el Señor hizo, que se ha dedicado a descansar y se ha dormido. Cuando uno descansa, estoy recordando a un hombre que tuve alojado en mi casa, y el hombre dormía y comía, y comía y dormía. Entonces yo le dije: bueno, yo lo veo que usted come y duerme, duerme y come. Entonces él me dijo: es que a mí cuando duermo me da hambre, y cuando como me da sueño. Como los bebés comen seguido. Y nosotros, en ese momento, me causó chiste, y lo vi bien gordo, porque el hombre está gordo. Y dijo: es que cuando yo duermo me da hambre, y cuando como me da sueño. Se la pasa comiendo y durmiendo. Y el Señor me dijo: pareciese que así está la iglesia en la tierra. ¿Por qué? Porque podemos asistir a unos servicios gloriosos donde está la presencia del Señor, donde está la palabra, donde están las promesas y donde se puede ver el poder sobrenatural de Dios. La gente come y duerme, y cuando duerme vuelve a comer. Y de esa manera me explicaba cómo algunos podían estar comiendo, dormían y volvían a comer, y para comer iban de lugar en lugar, buscando llenar, saciar esa hambre. La palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que le podemos decir a nuestro hermano: no solo de pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre. Necesitamos comer de una palabra viva, de una palabra eficaz, porque la palabra de Dios contiene toda la dieta espiritual que necesitamos. Pero tenemos esa tentación de dormir. Nosotros, no sé si es por la tradición, pero después del almuerzo tomamos un cafecito, porque después de almorzar nos da sueño. Y bueno, eso debe ser normal, porque la sangre se concentra en el estómago, el proceso digestivo, y entonces eso como que permite que los niveles de sueño se suban. Espiritualmente, el Señor estaba mostrando la iglesia del Señor adormecida. Ha comido tanto. Estamos en un país donde se ha predicado el Evangelio en todas las esquinas, donde en cada cuadra hay 2, 3 iglesias, donde se enviaron misioneros a todo el mundo, y sin embargo parece que la iglesia ya duerme. Y entonces encontramos vidas de cristianos que debieran estar siendo eficaces y victoriosos en su vida personal, en su vida familiar, en su vida de negocios, en su vida de empresa, pero de pronto como que no es así. Y entonces preguntamos: ¿cómo así que estamos en el Señor? ¿Cómo así que ya estamos en Cristo? ¿Cómo así que ya somos redimidos?
y es correcto, somos redimidos, Jesús lo hizo todo, pero pareciese que por saber que Jesús lo hizo todo en la cruz, en este tiempo, mientras caminamos en esta tierra, nos hemos olvidado que debemos hacer algo, no quedarnos quietos. Porque si no, el apóstol Pablo tan pronto entró en la revelación de la gracia, por ejemplo, de la salvación, se habría quedado quieto. Pero al contrario, cuando él entró en el conocimiento, en la revelación de Dios, fue cuando empezó a moverse, de ir de un lugar a otro, y estableció las iglesias, y mandó las epístolas, y escribió gran parte de la Biblia, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo. Nosotros también aquí tenemos que hacer algo para caminar el tiempo de vida que nos queda sobre esta tierra. Hay que hacer algo. Y hace unos días escuchaba una enseñanza del pastor Villalobos acerca del propósito. Necesitamos sincronizarnos con el propósito. El propósito es glorificar al Señor. El propósito es exaltarlo a Él. El propósito es ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Pero pareciese que nos hemos dormido ahora en el propósito, ¿no? Como que vamos perdiendo la sensibilidad, lo que antes cargaba ya no es lo mismo. Como que los vientos contrarios nos han adormecido. No hay nada mejor que acostarse en una hamaca que la brisa. Y esa brisa nos duerme. Los vientos contrarios también son como brisa que adormecen. Y encontramos hombres y mujeres, jóvenes, personas mayores, que dicen, debiera estar feliz, porque estoy en Cristo, voy a una buena iglesia, tengo unos buenos hermanos, compartimos en todo, pero sin embargo, estoy que no veo como el cumplimiento de lo que he anhelado. Y entonces, el Espíritu Santo nos llevó a Juan 10. En Juan 10:10 dice la palabra que Satanás vino a robar, matar y destruir. Juan 10:10. Pero Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Si Satanás vino a robar, matar y destruir, todo viento contrario de robo, de muerte o de destrucción no viene de Dios, viene del enemigo. Y entonces hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué Dios, si está bueno, permite que a gente buena le pasen cosas malas? Es que eso no lo hace Dios. Es que la naturaleza del enemigo es robar, matar y destruir. Pero enseguida en Juan 10, en esta palabra, dice que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Diga conmigo, Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Cuando el Señor Jesús subió y ascendió a los cielos, antes de subir dijo, les voy a dejar el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Él los va a guiar a toda verdad. Y al tener nosotros al Espíritu Santo y Cristo vivir en nosotros, porque somos templos del Espíritu Santo, Él nos entregó, por lo que hizo Jesús en la cruz, la autoridad en la guerra espiritual. ¿Amén? Amén. Él nos entregó la misma autoridad de Jesucristo, porque en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, dice la Biblia. En el nombre del Señor Jesucristo tenemos la autoridad de atar y de desatar. Y todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Y ahí es cuando entramos en los terrenos de esta prédica. Tenemos la autoridad. El Señor Jesús, ¿por qué tendría que venirse a reprender al enemigo
aquí, cuando ya Él te dio al Espíritu Santo y cuando ya Él te dio la autoridad. No sé si me estoy haciendo entender. Amén. Un padre que le dejó una herencia a los hijos no tiene que venir devolverse del cielo, porque eso no existe, a enseñarle, a decirle, saque el dinero y viva con él, gaste la herencia, viva con él. No, ya Él le dejó lo suficiente. En Cristo todos estamos completos. Diga conmigo, en Cristo yo estoy completo. Por eso Pablo decía, y nosotros podemos decir, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Estamos pasando tiempos difíciles. ¿O me equivoco? El mundo está pasando tiempos difíciles. Hay guerras, hambrunas, tsunamis, tormentas. Estaba por la playa hace un par de días, no en la playa por de paseo, sino fui a hablar con una hermana que tenía cáncer. Y en Dania, cuando la inundación era tan grande que el agua alcanzaba a verla uno al borde del vidrio. Yo no había visto eso aquí, pero más aterrado me quedé cuando una camioneta grande se hundió. Y eso no lo sacan en la televisión. Y yo lo creo porque yo lo vi y estaba ahí. Si no, no lo creería. Estamos pasando tiempos difíciles. Y dice, bueno, viene una tormenta tropical, gracias a Dios no pasó nada, pero quedan 20 y 13 pueden ser huracanes. Bueno, con uno solo dañino, y la iglesia duerme. Ahí viene. Y resulta que el Señor nos ha dado autoridad. Diga, yo tengo una autoridad. Que es la autoridad del Señor Jesús. Yo soy llamado a moverme y caminar en esa autoridad. Y tengo que establecer los territorios que Dios me ha dado esa autoridad en el nombre del Señor Jesús. Porque si yo no la ejerzo, entonces el enemigo, si quiere venir a provocar robo, muerte o destrucción. Pero Dios te dio la autoridad. Hoy podemos preguntarnos cuántas cosas estamos pasando. Cosas duras. Pero frente a esas cosas, como hijos de Dios y en la autoridad del Señor Jesucristo, ¿qué estamos haciendo? Es fácil, yo digo, uy, estoy pasando esto difícil. Anoche escuchaba a alguien dijo, no, entro en depresión. Bueno, ¿qué estás haciendo para contrarrestar esa depresión? Otro dijo, no, yo entro en ansiedad. ¿Qué estás haciendo para contrarrestar la ansiedad? Otro dijo, no, estoy con temor. ¿Qué estás haciendo para superar ese temor? No, ando en conflictos en casa, en divisiones. Pregunta, ¿qué estamos haciendo? Porque si Jesucristo nos dejó la autoridad, eso implica que yo no me puedo quedar solo en la hamaca viendo que aún los vientos contrarios me muevan la hamaca cuando yo he sido llamado, aún en la autoridad del Señor Jesucristo, a reprender y echar fuera toda fuerza contraria que se levanta contra nosotros. Amén. Dice la Biblia que Dios nos ha dado autoridad. Yo tengo autoridad en Cristo. Y dice la Biblia que tengo autoridad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del maligno y nada me dañará. Nada me dañará. Pero, ¿por qué se escribió eso en la Biblia? Tenemos que usarlo. Porque muchos dicen, no, ya Jesús lo hizo todo. Y entonces como que se ha entrado en una situación extrema. Los extremos son muy malos. Porque hay gente que se dedicó ya a echarle la culpa de todo al diablo. No, hay cosas que no son del diablo, son de la carne, que necesitas tú tomar una decisión, que necesitas entregar áreas, que necesitas... Entonces no todo es el diablo. Muchos que le echan la culpa al diablo y el diablo lo ha ocupado en otro lado.
Pero así como no podemos entrar en el extremo de echarle la culpa de todo al diablo, tampoco podemos entrar en el extremo de ignorarlo. La Biblia dice, no ignoréis las maquinaciones del diablo, porque el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y uno en la maja cae, y el otro... Tenemos que cambiar la actitud, tenemos que cambiar la disposición de nuestra vida frente a los eventos antagónicos que puedan venir sobre nuestras vidas, porque de eso va a depender que salgamos victoriosos o nos quedemos frustrados. Nos podemos conformar, sí, el Señor lo hizo, pero yo entonces estoy viendo que están pasando cosas a mi alrededor y no uso las armas espirituales que Dios me ha dado. De eso se trata esta palabra. El apóstol Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. Es decir, si yo veo que se levanta un ser querido o uno que no es querido y entra en contienda, entonces mi primera reacción carnal es corregirlo y decirle y entrar a pagarle con las mismas armas que él pueda estar usando. Pero el problema no es con la carne, sino con lo que se mueve detrás de esa carne. Y ahí entramos en un terreno espiritual. Diga, estoy en guerra espiritual. El mundo está en guerra. Estamos en una guerra espiritual. Y esa guerra espiritual tiene diferentes frentes y escenarios. El primer escenario de la guerra espiritual es la mente aquí. Por eso dice la palabra que hay que levantar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Porque aquí en la mente es la pista de aterrizaje de los dardos de fuego del maligno. En la mente te dice no sirves, en la mente te dice no puedes, en la mente te dice nadie te quiere, en la mente te dice te van a engañar, te van a traicionar, en la mente te levantan argumentos. Y entonces uno recibe esos argumentos y si escucha la voz del enemigo y no lo que dice Dios o lo que dice la palabra, entraremos a actuar con base en esos argumentos. Gente intentando atentar contra su propia vida. Nadie me quiere. ¿Quién se lo dijo? Alguien. El diablo, la mente. No sirve, no puedes. Vas a seguir frustrado, vas a perderlo todo. ¿Para qué? O cuando llegas a la iglesia dicen, no, no vayas por allá, esa gente es loca, esa gente es fanática, le van a quitar el dinero. O sea, todos esos argumentos llegan a la mente. Y nuestra vida va a cambiar y va a ser transformada en la medida en que nosotros entremos en la guerra espiritual y cerremos y le hagamos frente a neutralizar las acechanzas del diablo. Porque no hay nada más difícil. El pueblo judío estaba inerme frente a un ejército armado y los metieron en campos de concentración e hicieron holocaustos. No se podían defender. Pero la Biblia nos dice, el capítulo de Efesios 6 y aquí en 2 de Corintios 10 está diciendo el Señor que tenemos unas armas que tenemos que usar. Las armas son para usarlas. Hay una diferencia. Aún la soberanía y los límites de la soberanía nacional de los países se soportan sobre el saber que cada país tiene un ejército que hace defender esa soberanía de los límites. El único país que no tiene ejército es Costa Rica. Y se lo están poniendo de buena. Digo, están llegando muchas cosas ahora, están tomando medidas a nivel de la policía en el interior para contrarrestar grupos que han llegado de muchas partes a Costa Rica a hacer actividades ilícitas. Pero
el ejército garantiza, dice, la soberanía, honra y bienes de los ciudadanos. Pues yo te tengo una noticia bien grande, y es que tú haces parte del ejército de Dios. Amén. Aquí en la tierra. Tú y yo hacemos parte de ese ejército, somos soldados de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dejado unas armas y nos ha dado un uniforme, también dice en Efesios capítulo 6, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. Es decir, que tú y yo espiritualmente, si Dios te abriera los ojos espirituales para ver a tu hermano, vería un soldado uniformado y vestido con las armas espirituales. El apóstol San Pablo, cuando en Efesios 6 él estaba preso en una cárcel y miraba a los soldados romanos que lo cuidaban y tenía guardias de día y de noche, él veía a un soldado con un yelmo sobre su cabeza, un casco, y veía un soldado que lo cuidaba con una coraza en su pecho y en su espalda, la coraza de la verdad, el cinto de la justicia que habla la palabra. Y ese soldado tenía botas, y esas botas, dice la Biblia, que son el apresto del Evangelio de la paz, y le protegen el pie. Y el apóstol se da cuenta y dice, ahí es donde el Espíritu Santo lo ilumina y le dice, mira, estos soldados tienen unas armas defensivas y otras ofensivas. ¿Cuáles serían las armas defensivas de ese soldado que estamos viendo en Efesios capítulo 6? Una arma defensiva, el casco. ¿Pero qué cubre? La cabeza. Dios ha dejado armas, un casco que te proteja tus pensamientos, para que todo pensamiento que venga de la calle a tu mente no haga fortaleza en tu cabeza. Hoy, si algo tenemos que cuidar es la cabeza, no solo con rinse, champú, no. Tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Lo que entre por nuestros ojos, por nuestros oídos, tenemos que cuidar. Por eso la palabra, y el apóstol Pablo estaba viendo a ese soldado con ese casco. Y el Espíritu Santo le ministra y dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios. Es decir, que todo aquel que cree en Jesucristo, que cree en el Padre, que cree en el Espíritu Santo, debe vestirse con un casco que le proteja sus pensamientos. Porque aquí está la guerra. No hay verdugo más grande que uno mismo con sus pensamientos. No hay un juez más terrible que uno mismo. Y si tú crees mal, concluyes mal. Si partimos de una proposición falsa, concluimos falsamente. Si tú te llega un dardo del enemigo a tu mente y te dice que no sirves, tú dices, sí, no sirvo, entonces no voy a hacer nada. Le dices, no te quiere, tu esposo no te quiere, y dice, y no me quiere, ¿verdad? Y mire cómo se porta, y no llama, y no contesta el teléfono, y apagó el celular, y empieza la película en tu mente. Entonces, Dios está llamando para que nosotros tomemos la autoridad y nos reconciliemos con la autoridad de creyentes en Cristo que tenemos en Él. Amén. Porque si nosotros no tomamos autoridad sobre nuestros pensamientos, cualquier pensamiento nos derrumba. Vas a comprender Univisión y ver las novelas, estas novelas de los escoltas que todos salieron con novia y esposa y amante ahí. Y el ejecutivo se va a trabajar, pero tiene otra ya. Y nos están vendiendo modelos. Y entonces está buenamente la señora en la casa y dice, mire, este está en la oficina, no contesta, se fue con la otra y tal, y mi marido no contesta el teléfono. Y no me llama. ¿Y cómo está cambiado? Y el diablo empieza a trabajar en la mente. Cuando llega el hombre de trabajar, ya ella lo vio con todas las películas que se ha podido imaginar. ¿Por qué? Porque está aquí. Los celos son malos. Los celos provienen de una sabiduría diabólica, dice la Biblia.
Y entonces si yo entro en celos, porque los celos no entran porque sí. Primero entró el temor, después entró la inseguridad, después entró el temor al fracaso, después el temor al abandono, después entró el rechazo, y entonces todo eso junto en la cabeza te despiertan unos celos, que por eso muchos han llegado hasta matar por celos. ¿Qué hice? Algo me dijo que hiciera. No, es que la mente que Dios nos ha dado, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, debemos sujetarla a la autoridad de Cristo y a la autoridad de la palabra. Muchos piensan cosas que no son, muchos han hecho cosas y ¿cómo lo hice? Porque no sujetaron su mente a la autoridad de Dios y dieron rienda suelta a las maquinaciones que el enemigo les mandó a la mente, y por eso aísla a la gente. Por eso la gente, cuando entra en problemas de soledad, de depresión, la va aislando. Y la gente se va aislando, ¿para qué? Porque el que se aísla lo puede atacar más fácilmente. Pero recuerda que tú y yo somos un soldado de Cristo. Amén. Por eso necesitamos, y hoy de aquí, en el nombre de Jesús, vamos a salir vestidos, reconciliados con el traje que Jesucristo mismo diseñó para nosotros, que está aquí en Efesios 6, el yelmo de la salvación sobre nuestras cabezas, para que nuestra mente esté sujeta a la voluntad de Dios, para que tengamos la autoridad. Abrimos el internet y vemos de todo. Nosotros estamos expuestos a la pornografía, estamos expuestos a todo ahí, pero ahí tú tomas la autoridad, aquí, porque estás a un clic de abrir muchas puertas insondables que te pueden llevar a la perdición. No que la tecnología sea mala, no, buenísima, pero tenemos que usarla bien y filtrar todo lo que vemos como todo lo que oímos. Uno no puede ir oyéndole a todo el mundo lo que todo el mundo dice. Las personas con que nos asociamos van a determinar nuestra efectividad o nuestro fracaso. Usted asóciese con un pesimista y usted termina escéptico de tanto oírlo en el pesimismo. No puedo, no quiero, no va a salir, salimos, no, pero llueve, y si no llueve vamos y nos varamos, pero no compramos esto, pero ¿y con qué? Y usted termina en eso, porque eso es una atmósfera que se crean ahí con las palabras. O ande con una persona que pasa en los trabajos que el vecino tiene una lengua tremenda y todos son groserías, y cuando menos usted que no decía una mala palabra se le prendió otra vez. Sí, pero ¿cómo así? Tenemos que cuidar lo que oímos, tenemos que cuidar lo que vemos, tenemos que cuidar lo que hablamos, porque las palabras tienen poder. Amén. Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, y usted puede proclamar para bien o para mal. Usted dice que le va a ir mal, le va mal. Hay pacientes que uno va a orar por ellos y dice, me voy a morir o me quiero morir. Se muere. Si eso es lo que quiere. Pero hay pacientes que conocen la autoridad que tienen en Cristo, aun cuando anden en valle de sombra de muerte, no temerán nada, porque allí Dios extenderá su mano para levantarlos, porque por la llaga de Cristo somos sanos. Así nos duela, proclamamos la palabra. Así haya un diagnóstico médico contrario, por encima del diagnóstico de los médicos está la voluntad soberana de Dios en Cristo Jesús, y eso es autoridad. Denle un aplauso a Jesús. Necesitamos reconciliarnos con esa autoridad. Y dice ahí mismo en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, para que lo revisen en su casa con detenimiento, que tenemos una coraza de la verdad. Y la verdad es Cristo. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Cristo. Lo que está diciéndonos el Señor es que todo cristiano se debe vestir de Cristo. Porque si Jesús es el escudo, es la coraza de la verdad, el cinto de la justicia, esta es un arma defensiva. El casco me defiende, la coraza le protege ¿qué?
el corazón. Nos defiende el alma. En el casco nos defiende la mente. Pero aquí nos defiende nuestras emociones. Porque no me voy a volver a enamorar porque me hirieron mi corazón, me hicieron daño, todos los hombres son iguales. Y van a ver, y es cierto. Todas las mujeres. Pero esa coraza puesta en nuestro pecho aquí va a guardar nuestro corazón. Porque lamentablemente, como seres humanos, nos hemos hecho codependientes de otros por los sentimientos. Y entonces encontraba a un hombre que decía, hermano, ¿qué le pasa? No, más aburrido. ¿Y qué? No, mi esposa me hizo y me deshizo, y es que ella cuando me regaña, a mí se me acaba el mundo. Ella me hace perder la paz. ¿Y usted qué le está pidiendo al Señor? Entonces él me dijo, no sé, pero ando desesperado. Él quería que Dios le quitara esa prueba, pero yo le quería descanso. Y le dije, mire que el problema no es de ella, el problema es tuyo. Porque tu paz está siendo determinada por la aceptación de ella, que te dé todos los días, si te consientes, si no te consientes, si comparte contigo, si no le duele la cabeza, tú ya te sientes aceptado y estás feliz. Dices, no, eso sí, yo voy y trabajo, voy y soy emprendedor, hago buenos negocios y todo, pero hay que le diga algo. El problema no es de ella, el problema es tuyo. Te has hecho codependiente de ella. Tu paz está determinada es por la aceptación o el rechazo de una persona extraña, cuando tu paz debe estar determinada por Dios. Amén. Porque la paz es un fruto del Espíritu Santo. Con ella o sin ella tienes que tener paz, porque la paz viene de Dios. Amén. Si yo dependo, me vuelvo codependiente de otro, ahí hay manipulación, ahí hay control. Cuando necesitan algo de ti te consienten, pero cuando no, te desechan y uno se siente utilizado. Por eso la coraza de la verdad debe cubrir nuestro corazón. No le entregues el corazón a todo el mundo. Guarda tu corazón sobre toda cosa guardada, dice el Proverbios, porque de él mana la vida. ¿De dónde mana la vida? Del corazón. Dios tiene el hombre para ti. De las solteras, amén. Dios tiene la esposa para ti. Amén. Y tiene el correcto para ti, la correcta para ti. El problema es que nos afanamos. Y entonces pasamos la primera prueba y enseguida no guardamos con la coraza nuestro corazón. Vamos a buscar, que es que un clavo saca otro clavo. Ya tiene dos clavos para sacar. Y si no han sanado su corazón, miren, las relaciones no acaban de pasar. No, es que este país es muy difícil, la soledad, y además los costos, los biles, es mejor una sola renta. Y entonces estás comenzando relaciones sobre un fundamento equivocado, porque ojalá todo fuera el precio de una renta, ojalá todo fuera el precio de una renta. Por eso alguien dijo en un proverbio que no es bíblico, pero yo se lo cuento: no te cases por dinero, se puede conseguir un crédito mucho más barato. Y eso es lo que apunte, es solo un apunte. Tenemos que buscar las motivaciones correctas. Guarda tu corazón, dile a la persona que está a tu lado, guarda tu corazón, de hermana tu vida, de hermana la vida. Entonces tú guardas tu corazón y dices, ok, y me voy a mover por principios de lealtad, de fidelidad. Yo he encontrado gente del mundo, me dice, yo me quiero casar con una cristiana. ¿Y por qué? No, son fieles, obedientes, sujetas. Oye, buenísimo. Pero te tienen que dejar de ser tan sinvergüenza, tan vagabundo. También dice la Biblia, no, son con yugos desiguales. Y los yugos desiguales no solo espiritualmente, que uno crea en Mahoma y el otro crea en Jesucristo. Los yugos desiguales son yugos aún académicos, porque hay desbalances en los niveles académicos. Hay yugos desiguales financieros, hay yugos desiguales culturales.
Uno muy refinado y llegó aquí y el otro venía de una tribu de por allá. Y entonces hay yugos desiguales. Y necesitamos ser sabios y tomar decisiones, no en nuestra carne, sino decisiones en Dios, en el propósito de Dios, para guardar el corazón. No importa, muchos hemos fracasado y caemos, dice la Biblia, que Dios nos va a levantar. Amén. Y si caemos 7 veces nos va a levantar el Señor. Pero nosotros también podemos sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones. Ay, yo no sé qué estaré pagando. Estás asumiendo la consecuencia de tu mala decisión. ¿Quién te dijo? Yo no he visto. Y entonces el pastor dijo, yo no los caso. Es bien difícil llegar uno a eso. Decirle a una pareja, no los caso. Porque ahí estaba todo. Se enojaba, o sea, eso era del cielo a la tierra. Pero no, que es que el Señor me dijo, que es que yo siento, Dios lo va a cambiar. Yo creo en el poder de Dios. Dije, mira, Señor, que lo cambie primero y ahí sí cásate. Pero no esperó. Entonces, vienen las consecuencias. Y es que la culpa es del pastor, él no nos quiso casar al comienzo, entonces nos casó otro y después mire cómo estoy llevando esta vida. Son nuestras decisiones. ¿Por qué tenemos que echarle la culpa a Dios de nuestras malas decisiones? El Señor le dice, tenme en cuenta para mí todo. El Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. No, pero es que yo quiero hacer dinero rápido, ese es el negocio que me sirve, esto es más fácil, más... Vea, nunca se me ha presentado esta oportunidad. Y el Señor le está diciendo, quieto. Después perdió todo. Señor, si yo te encomendé todo, sí, pero una cosa es decirle a Dios que entre a tu vida y tome el control de tu vida, otra cosa es que tú le entregues realmente tu vida. Hay gente que anda luchando con áreas de su vida porque no las ha entregado. Por eso aquí en lo del cristianismo no es cuánto tiempo llevamos en Cristo, porque hay gente que lleva más tiempo que nosotros, hay gente que sabe más Biblia que nosotros, hay gente que se ve más espiritual que nosotros, pero esto es de poner la palabra por obra y ser obedientes al Señor y entrar a tomar la autoridad que Él nos ha dado. ¿Cuántos son esos guerreros que están dispuestos a dar esa batalla? Amén, aquí estamos. Pero a la manera de Dios, no a nuestra manera. Recuerde que se puede trabajar para Dios, y muchos trabajan para Dios, pero una cosa diferente es trabajar con Dios. Yo te tengo una noticia, Dios quiere trabajar contigo. Dios quiere trabajar con tu corazón. Dios quiere trabajar con tu vida. Dios quiere trabajar con tus finanzas. Pero contigo. No lo saquemos, porque Dios es integral. Somos espíritu, alma y cuerpo. Él es Padre, Hijo y Espíritu. Él es integral. Él quiere trabajar de la mano contigo. La mejor manera de dejar que Dios trabaje con nosotros y nosotros con Él es entregándole las áreas todas al Señor. Mi área personal, mi área familiar, mi área financiera. No, yo le entrego todo a Dios, pero en mi casa mando yo. No, entrégale también tu casa. Y como eso, todas las áreas de nuestra vida. Debemos entregarle esas áreas al Señor. Porque Dios no hace milagros en lo que uno no le entrega. ¿Sabía usted eso? ¿Cómo le parece que el Señor Jesús le entregaron unos panes y unos peces? ¿Y qué hizo? Un tremendo milagro de multiplicación, y en el primero multiplicó panes para más de 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. En el otro para 4,000 personas. Y sobraron canastas de pan. Pero hubo un momento en que le entregaron panes y peces. Es decir, que Dios no hace milagros sobre lo que uno no le entrega. ¿Usted quiere que Dios haga un milagro en su matrimonio? Entrégaselo a Él. Amén. Dios,
Tú quieres que Dios haga un milagro en tu cuerpo, entrega tu cuerpo al Señor. Señor, yo me consagro a ti. Señor, haz un milagro en mis hijos, pero yo los quiero controlar a mi manera. Yo ando pendiente del horario y aquí me llegan y esto a la hora, el mismo día, tran. Y ahora quién sabe dónde andarán y qué estarán haciendo. Pero si tú lo entregas, Señor, te estoy entregando a mis hijos. Acuérdense que Dios hace milagros es sobre lo que se le entrega. Amén. Y tú le entregas a tus hijos y le dices, Señor, yo no puedo, yo los amo, ellos no entienden, ellos creen que es por imponerme, pero tú sabes que yo quiero hacer el bien de ellos, te los entrego. Y el Señor, como hace milagros con lo que le entrega, entonces dice, ahora está por cuenta mía. Y a donde vaya, Dios va a guardar a tus hijos. Amén. La sangre de Jesús va a proteger a esos hijos. ¿Sabe usted? ¿Dónde vaya? Porque tú puedes tratar de cuidarlos, pero en cualquier momento se descuida. Recuerde que Dios no duerme. Amén. Así tú duermas, Dios no duerme. Él está cuidando tu vida y tu familia. Entrega tu corazón. Tengo un corazón que me lo han herido, que me le han causado daño, que me han engañado, hay traiciones, abandono, rechazo, abuso. Uy, no sé cómo sanarlo. Voy a ir a un seminario de 7 clases. No. Puedes pasar el de 20 horas, pero si no le entregas el corazón, Jesús hace milagros, es sobre lo que se le entrega. Y tú le dices, Señor, mi corazón está como un colador, pero ahora yo lo pongo en tus manos y tú harás un corazón nuevo. Dale un aplauso a Jesús, aleluya. Un corazón nuevo. Un matrimonio en crisis. No trates de arreglarlo tú. Entrégaselo al Señor y está dispuesto a hacer los cambios que tienes que hacer. Recuerda, no es a tu manera, es a la manera de Dios. Porque no podemos cambiar al otro. El único que puede cambiar al otro es el que lo hizo. Ese es el Señor. El que nos puede cambiar de manera integral. Y otra arma defensiva. Tenemos varias defensivas. El casco me defiende. La coraza en mi pecho me defiende mi corazón. El cinto de la justicia para que me ajuste bien aquí mis pantalones, que no se caigan. Uno no puede ir a la guerra con los pantalones que se le están cayendo. No, tiene que ir para estar la fuerza. Dice que es la justicia. Cuando yo sé que Jesús murió y resucitó y que por su sangre preciosa me ha limpiado, entonces yo puedo saber que mi aceptación no depende de los demás. ¿Cuántos están peleando por la aceptación de los demás? Tu aceptación es por lo que Jesús hizo en la cruz. Y si Dios, y si Cristo te acepta, porque esa es la buena noticia que te quiero hacer de dar hoy, Dios te ama y te acepta como eres. Amén. Amén. Dios te acepta como eres. Eres su creación. Dios entregó lo más preciado, que fue a Jesucristo, su Hijo, para que muriera en la cruz por ti. Porque te ama y te acepta como eres. Ahora, yo ya sabiendo que el Señor me acepta, no me tiene que importar depender de la aceptación de otros. Soy codependiente porque estoy pendiente de la aceptación de otro. Si ese otro está contento conmigo o ella está contenta conmigo, yo estoy feliz. Y si no, estoy triste. Estamos en un mal soporte. Nuestro soporte y nuestra confianza tiene que estar entonces es en el Señor Jesús. Y dice la Biblia que también el apóstol Pablo estaba viendo al soldado con unas botas. Y dijo que esas botas son el apresto del Evangelio de la paz. ¿Para qué son las botas? Para proteger el pie. Tú vas caminando y vamos caminando por lugares difíciles. Y estamos en el mundo. Y la Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Tenemos que saber, no nos podemos aislar. A veces como cristianos nos podemos meter en burbujas de cristal. Somos santos, apartados, espirituales. No, los pecadores son nosotros. Y entonces nos aislamos. Cuando la Biblia dice que
Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Al mundo tenemos que ir para hacer testimonio y ganar ese mundo. Pero ¿cómo lo voy a ganar? Con el testimonio de mi vida. Y entonces me coloco las botas y me meto al mundo. Bueno, esto no es que vayas a comer para la discoteca mañana, porque el pastor dijo que me fuera a meter al mundo. No. Nosotros mismos a veces somos obstáculos para que nuestros seres queridos conozcan a Jesucristo de una manera real y profunda. Porque nos ven religiosos, entonces dicen, yo no quiero eso. Porque ese que se dice cristiano, mire lo que hace. Ese que se dice cristiano, mire cómo trata a la esposa. Tiene más el carro que la señora. Ese que se dice cristiano. Entonces, la gente no quiere parecerse a lo que no es bueno. Nosotros realmente tenemos es que parecernos a Jesús, que es el modelo que Él nos dejó, para ser a la altura, la estatura, la longitud y la profundidad de Cristo. Tenemos armas defensivas. Las botas te defienden. Ha dicho, te da autoridad de hollar serpientes y escorpiones. ¿Qué son las serpientes? Tipologías de los demonios. Y toda fuerza del enemigo, y nada te dañará, porque tienen las botas. No hay nada mejor que andar descalzo en la casa, por ejemplo. Yo no sé a cuántos les gusta andar descalzo, pero a la calle ya tienes cuidado de salirte descalzo. Entonces necesitas tener las botas. ¿Y qué es esas botas? El Evangelio de la paz. Cada vez que tienes que tomar una decisión, consúltala con Dios, con la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de este negocio que voy a hacer? No se una conmigo y decir, la palabra de Dios me está advirtiendo. Y entonces estoy en una circunstancia de peligro y abro y el Señor me dice, el avisado ve el peligro y se aparta. La palabra de Dios es ese calzado que te está protegiendo las decisiones. Porque estamos quietos, pero cuando tomamos decisiones, es decir, damos pasos, necesitamos ir con el calzado puesto. Cuando tú actúas en tus fuerzas, cuando tú no consultas qué piensa Dios de este negocio que vas a hacer, de esta sociedad que vas a hacer, pues entonces estás andando descalzo. Eso es lo que quería decir el apóstol Pablo. Pero el apóstol también habló de dos armas, y con estas vamos a cerrar. Dos armas ofensivas. Digo, levanta tu mano, la espada del Espíritu. Efesios capítulo 6, 10 en adelante. La espada del Espíritu. Dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, que como espada de dos filos parte el alma y separa el alma y el espíritu. Esto es profundo. ¿Profundo en qué sentido? Solo la palabra de Dios puede entrar hasta lo profundo de tu alma. ¿Sabía usted? Y cambiar a alguien, sanar una herida. No hay terapista eficaz frente al poder de la palabra de Dios. Tú estás inmerso en temor, pero la palabra de Dios te dice, no temáis. El verdadero amor echa fuera el temor. Entonces ya eso entró ahí a lo profundo. Y es ofensivo. Con la palabra tú también puedes dar la batalla. Porque vienen pensamientos, vienen vientos contrarios, se te armó. Estás tratando de buscar más de Dios y se te alborotó todo. Dice, no, pero yo entre más busco y quiero consagrarme y leo, se alborotó todo. No, es que Dios está ordenando todo. Porque lo que para ti puede ser un orden, para Dios puede ser un desorden. En la mente de Dios, en el propósito de Dios. Y saco la espada del Espíritu. Esa palabra de Dios que parte el alma y que penetra hasta los tuétanos, que separa el alma y el espíritu. Ahí es donde la palabra de Dios te va a mostrar, ¿esto es una obra de la carne o esto es una obra del espíritu? La palabra de Dios. Y la otra arma ofensiva, en Efesios 6:10 en adelante, es la oración. ¿Es qué? La oración. Orar es hablar con Dios. El mismo Señor Jesucristo, los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Porque ellos vieron a Jesús que se iba a la montaña a orar, pasaba la noche orando. Cuando el Señor Jesucristo fue a escoger los 12 discípulos, pasó toda la noche orando. Y una noche son 12 horas. Y Él escogió 12 discípulos
Y con todo eso no le salió. O sea que él, para tomar esa decisión, oró 1 hora por cada discípulo. La oración es un arma ofensiva. La oración, oye la oración. El escudo de la fe. Fe es llamar las cosas que no son como si fueran. Hay que levantarlo en todo momento, porque al final de este capítulo dice: levanta el escudo de la fe para que apague los dardos de fuego del maligno. El soldado romano tenía un escudo que lo cubría de aquí de la cabeza hasta donde comenzaban las botas. Cuando los enemigos empezaban a lanzarle las flechas encendidas con brea, y ese escudo era metálico, ellos se agachaban ahí y se protegían y formaban una pared, una muralla uniendo los escudos. Este escudo con el de este escudo con este escudo, y se protegían. Por eso es importante la oración corporativa. Por eso es importante asociarse con personas espirituales que oren por uno, que estén orando por las mismas cosas que uno esté orando. Tú te puedes poner de acuerdo con tu papá, tu mamá, con tus hermanos, con tus hijos, con un hermano espiritual que va a interceder por tu necesidad, porque si 2 se ponen de acuerdo, dice la Biblia, será hecho. Te sometes en el escudo y te proteges. Cada vez que viene la tormenta, te proteges. Pero ese escudo estaba hecho de metal y se calentaba con la brea. Y lo que hacía era que los soldados, cuando se les calentaba tanto el escudo, soltaban el escudo y los mataban. Por eso uno no puede soltar la fe. Cuando tú te dejas de mover por fe, es como que andaras sin escudo, porque ya estás andando en duda. Y la fe es llamar las cosas que no son como si fueran. Recuerda, la fe es llamar las cosas que no son como si fueran. Tienes que proclamar la realidad llamándola. Recuerda que las cosas primero suceden en el mundo espiritual y luego las ves en el mundo natural. Armas defensivas: el escudo te defiende, la coraza de la verdad, que es Cristo mismo, el cinto de la justicia, que es Cristo, que nos hizo justicia, el yelmo de la salvación, que cubre la cabeza, las botas del evangelio. Soldados descalzos no van a una guerra. Y las 2 armas ofensivas, que es leer palabra, cuando tú consultas la palabra de Dios y consultas estas promesas y las reclamas, porque Dios tendrá una respuesta frente a cada necesidad. Yo hago ese ejemplo muchas veces. Y lo primero que uno dice es: me va a dar gripa. Pero la Biblia me dice que por la llaga de Cristo soy sano. Amén. Tenemos que hacer el balance. Digo lo de los padres. ¿Y dónde estarán los hijos? El diablo lanza el dardo. Pero la palabra dice: tú y tu casa servirás a Jehová. Y donde quiera que están tus hijos, ahí están protegidos. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él va a defender a sus hijos. Para cada necesidad hay una promesa en la Biblia. Tenemos que buscarla. Y si me es difícil, busco un libro de promesas por tema. ¿Está usted enfermo? Entonces ahí dice Santiago 5:14, ya está la promesa. Llamen a los ancianos para que oren, y la oración de fe sanará al enfermo. Yo quiero cerrar esta enseñanza con 2 cosas. Una, decirte que no podemos permanecer ajenos a la situación que estamos viviendo, y que cada cosa que se levanta en el mundo espiritual contrario está evidenciando la necesidad que tú tomes la autoridad, porque tú eres un soldado de Jesucristo y Dios te puso en tu casa. Y si ves que en tu casa asusta. Ayer me enteré que el dueño de una casa donde vivimos en Port St. Lucie está feliz. El hombre no había podido arrendar su casa, no había podido tener nada estable con su casa. Los inquilinos salían huyendo despavoridos. Y es que decían que esa casa estaba embrujada. Y nosotros fuimos a parar a esa casa. Yo vi la casa, me parecía bonita. Pero pasaban cosas. A medianoche se abrían los gabinetes y caían las cosas al piso. Y se empezaban a oír gritos. Y yo al comienzo, yo tenía unas personas que estaban compartiendo con nosotros por esos días. Yo decía, ¿será que se levantaron? Y ellos allá en su cuarto me decían, debe ser que se paró el pastor, algo se le cayó en la cocina. Pero llegó el
gente se mudó y nosotros nos quedamos, y cuando ya tú oyes a las 3 de la mañana, y gritaban, y risas y de todo ahí, raro esto, pues tomemos la autoridad en el nombre de Jesús, Padre, todo lo que no glorifica a Jesús, lo echamos fuera. Y empezamos a orar. Pues el hombre está feliz, el dueño de la casa, porque gracias a que nosotros fuimos sus inquilinos, él ahora ha venido arrendando su casa bien, está siendo prosperado, ahora ya está pensando en vender la casa, pero él vio la diferencia. Los inquilinos no le duraban un mes, nosotros duramos 7, pero es que nos tocó venir aquí a trabajar. Si algo pasa en tu casa, toma la autoridad. Si algo está pasando con tus hijos, toma la autoridad. Si algo está pasando en las finanzas, toma la autoridad. Si algo va a pasar, está pasando en la iglesia, toma la autoridad. Vamos a atinar a hacer una oración para tomar la autoridad. Armas defensivas y armas ofensivas que están en el libro de Efesios capítulo 6. Y quiero cerrar con un testimonio vivo. Yo quiero pedirle a Daniel y su esposa que venga en un momento acá al frente. Y quiero que Irene y Daniel nos cuenten lo que es vivir en medio de esos vientos contrarios y lo que es que vinieron pruebas contra la salud, pruebas contra, tuvieron que separarse uno en un país, otro en otro. Sin embargo, aquí estábamos antes, hace más de un año, adorando a Dios. Y lo que les permitió terminar y llevar como hoy, tenernos aquí, de verdad, yo quiero dar primero un abrazo, bienvenida a casa, la amamos. Y yo del poder de la oración. No podemos permanecer ajenos cuando el enemigo quiere venir a atacar. Tenemos que levantarnos y tomar la autoridad como cuerpo y orar y tomar esa autoridad, y vemos cómo el Señor se glorifica. Nos dejo. Bueno, buenos días o buenas tardes a todos. De verdad que he estado un año ausente, veo caritas nuevas, pero doy gracias a Dios por las oraciones. Pastor, usted me puso a hablar hoy. El Señor te puso a hablar. No puedo dejar de sentirme sentimental, más que todo agradecida con el Señor, porque fue un año duro en el aspecto salud, de no saber qué tenía, duro de no estar con mi esposo, pero mi esposo, que Dios me lo bendiga, pastor, este varón dio la talla, y doy gracias a Dios. A las solteras les digo, no se afanen por tener el esposo ideal. Él es un testimonio de lo que yo le pedí al Señor. Les digo rápidamente, un hombre maravilloso, me apoyó en este año. No puedo dejar de reconocer a nuestro pastor Alfredo Farides, esas llamadas, esas oraciones por teléfono. De esas llamadas yo le decía al pastor, que nostalgia me daba escuchar, por ahí me iba con él echando el teléfono. Pero bien importante lo que nos está ministrando el Señor a través de esta palabra que nos da, a través del pastor Alfredo, es tomar la autoridad, porque unos días antes de yo caer con mi gravedad, me ingresaron por emergencia, y una noche el Señor me da una palabra en Juan 11:4 que dice, pero esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Yo me sentía tan mal, no sabía lo que tenía, pero ya el Señor me estaba preparando para lo que venía. Así que cuando entro, me ingresan por 15 días, eran exámenes. Mi cuadro daba lupus, esclerosis múltiple, miastenia gravis. Todo eso fue descartado para la gloria de Dios, porque yo era unos dolores musculares, mis hermanos, que no se los puedo describir. Yo en la noche, yo era despierta porque era un insomnio horrible. Me tenían que inclusive administrar ciertas dosis de morfina. Esto hasta aquí yo no podía ni abrir así para comer, porque eso era un solo dolor, ¿no? O sea, todo mi sistema muscular estaba comprometido. Yo decía, Señor, yo no sé lo que tengo, tal vez los médicos ahorita no, pero el Señor se glorificó, porque mi médico allá, que Dios lo bendiga, cuando él empieza
o sea, se apasionó con mi caso y hasta la esposa vino a conocerme. Y en un momento en donde él me dijo, mira, tú eres un milagro de Dios. La esposa de él asistía a un grupo de oración y una de mis amigas, que coincide con la esposa de mi médico, llega el tema Irene y empiezan a orar por mí. La esposa del médico viene a conocer y me dice, yo vine a conocer a esa paciente que ha tenido a mi esposo despierto con la cabeza así, viendo a ver qué era. Y el Señor el doctor me dice, Irene, tú eres un milagro de Dios. Y es increíble ver esa mano maravillosa que ha estado detrás de todo esto. Entonces, cuando uno ve a esos médicos dándole la gloria a Dios, reconociendo que soy un milagro de Dios, yo digo, Señor, gracias, 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 gracias. Fue un año duro, pero yo decía, Señor, tu palabra dice que por tu llaga fuimos sanados. Yo voy a cumplir con mi fisioterapia, eran 3, 4, hasta 5 sesiones a la semana, con hidroterapia, los estiramientos eran dolorosos, porque tuve pérdida de masa muscular y eso me dejó con una distrofia muscular horrible. O sea, yo tuve que aprender como a caminar otra vez, a subir escaleras. Y bueno, esos días que mi esposo pudo estar conmigo allá, que Dios lo bendiga, me podía ayudar a bañarme, o sea, horrible estar en una cama inmóvil. Pero yo dije, Señor, tú me vas a levantar, y tú me vas a levantar, y tú me vas a levantar. Y yo sé que el propósito de Dios en mi vida es grande, y en la vida de mi esposo. Porque de verdad que el enemigo me ha tirado unas cuantas embestidas para sacarme del propósito, para sacarme de lo que Dios tiene para mí, para hacerme dudar de mi ministerio. Y yo empezaba a reclamar esas promesas y esas promesas. Y Efesios 6 precisamente era una de esas, esa armadura, esa armadura, esa armadura, esa armadura. Miren, mis amados, se los digo, no sé cuál puede ser la situación que esté pasando cada uno de ustedes, pero la fidelidad del Señor ha sido, es y será espectacular siempre. En mi casa nunca faltó provisión, a mí en Venezuela nunca me faltó para mis médicos, mis consultas, hasta la gente que me llevaba, me traía, me buscaba, la fidelidad del Señor. Hoy estoy de regreso, es bueno estar en casa, pastor, estoy feliz de estar aquí. Yo le había pedido a mi esposo que esos primeros días quería estar con calma, estoy agarrando otra vez la dinámica de la casa, esto sin caer en los excesos, porque yo tomo también responsabilidad de lo que yo me descuidé. Pero quiero darles gracias por esas oraciones, gracias Faride, yo los amo, pastor, de verdad que nosotros los amamos. Amo a mi esposo, le doy gracias a Dios. Este varón ha sido una respuesta del Señor, porque yo le pedí al Señor que me diera mi varón idóneo, pero conforme a lo que Él quería para mí. Yo no quería tener nada que ver en ese proceso de selección. Y bueno, ya vamos a estar cumpliendo este martes, si Dios quiere, nuestro 25 aniversario. Así que 15 de novio, 9 vivimos en pecado, o sea, 15 meses de novio, 9 meses en pecado, y ya tenemos 25 de casados, así que, pero bueno, muchísimas gracias, los amo de verdad, gracias por esas oraciones, pastor. Me he sentido y me siento tan amada, tan bendecida, tan cuidada por el Señor, tan arropada por oraciones, que yo realmente no tengo cómo agradecerle. Al Señor, primero al Señor. Así que gracias. Bienvenido a casa. Aleluya. Vamos a estar en pie. Vamos a hacer una declaración profética ya de tomando esa armadura. Vamos a salir de aquí vestidos con esa armadura. No se despojen de ella nunca. Y vamos a hacer una declaración. Levanta tus manos. Estamos como guerreros aquí. Y vas a repetir conmigo: Señor Jesucristo, hoy, en un acto de mi libre voluntad, yo abro mi corazón a ti. Y te pido, Señor Jesús, que vengas a mi vida y hagas de mi vida una nueva vida. Hoy, en obediencia, proclamo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y proclamo que Él murió en la cruz y resucitó para el perdón de mis pecados. Y
Y declaro que soy salvo por lo que Él hizo en la cruz. Cuando parta de esta vida, estaré con Él en la presencia del Padre y en el Espíritu de Dios. Ahora tomo autoridad y desato esta palabra del libro de los Efesios y determino de mi corazón fortalecerme. Proclámalo: me fortalezco en el poder de la fuerza de Dios. Hoy proclamo que todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece, y me visto con la armadura de Dios. Y ahora mismo levanto el escudo de la fe. Levanta tu mano izquierda, levanta espiritualmente ese escudo de la fe. Levanto este escudo y proclamo que frente a toda adversidad, que frente a todo viento contrario, frente a toda dificultad, levantaré este escudo de la fe, que es Cristo mismo, quien es escudo alrededor de mí, para protegerme a mí, para proteger mi casa, para proteger mi familia, para proteger las finanzas. El escudo de la fe se levanta aún para proteger el ministerio de Dios en mi vida, en el nombre de Jesús. Y coloco sobre mi cabeza, pon la mano sobre tu cabeza, el yelmo de la salvación, y proclamo que mis pensamientos están en obediencia a Cristo. Rechazo todo pensamiento de muerte, de ruina, de destrucción, de fracaso, de angustia, de soledad, de depresión. Y proclamo que mis pensamientos son y serán pensamientos de paz, pensamientos de bien, porque yo tengo la mente de Jesucristo. Y proclamo que sobre mi pecho está la coraza de la verdad. Jesucristo es mi escudo y Él protege mi corazón, aún de ser capturado, aún de ser herido. Hoy entrego mi corazón, hoy entrego mis emociones a Jesucristo para que Él las guarde y para que ponga en mi camino las personas correctas en los tiempos correctos, en el nombre de Jesús. Y proclamo que tengo el cinto de la justicia. Jesucristo me ha justificado y nadie me condena, porque Él me ha justificado con su sangre preciosa. Y calzo mis pies, ahí sus pies, no se suelte de esos pies. Calzo estos pies con el apresto del Evangelio de la paz, la palabra de Dios, y proclamo que donde vayan estos pies, toda decisión que yo tome será guiada por Dios Padre, Jesucristo y Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo guiará mis pies y ordenará mis pasos y los pasos de mi familia y los pasos de los padres, de los hermanos, de los hijos, de los primos, serán ordenados por la guía del Espíritu Santo. Y en mi mano derecha ahora levanto la espada del Espíritu, la espada que discierne. Levanto esta espada del Espíritu, que es una espada de dos filos, que es la palabra del Señor para dar la guerra frente a los argumentos del enemigo. Y determino también en el nombre de Jesús, frente a toda circunstancia, usar el arma de la oración, y te entregaré en oración toda situación, porque tú oyes la oración de tu siervo, tú oyes la oración de tu sierva, y tus oídos están atentos a mi petición. Tú me has dicho: pedid, se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y yo determino buscarte en oración en todos los días de mi vida. Es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Puedes mirar a tu hermano, toma asiento por favor, y puedes proclamar que al lado tienes un soldado
y que ese soldado también hace parte de ese ejército del Señor Jesús. Damos un saludo a todos los hermanos que están ahí a través de la internet mirando esta transmisión de este servicio y pedimos que la unción de Dios te acompañe siempre y que nunca dejes de lado estas armas que están en Efesios 6, versículo 10 en adelante. Que el Señor los bendiga. Vamos a invitar al pastor Villalobos, quien va a orar por las ofrendas y